Ayer y por tercera vez consecutiva, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá dejó en la cárcel a Andrés Felipe Arias, mientras se adelanta el juicio que está enfrentando por su participación, así lo acusa la Fiscalía General de la Nación, en unas maniobras indebidas que ejecutaron unas personas beneficiarias del proyecto de agroingreso seguro. Habrá que explicarle a nuestros oyentes que una medida precautelativa de este género es una medida excepcional. Salvo la persona que ha sido detenida en flagrancia, es decir, cuando está cometiendo el delito, la libertad provisional no se le niega a una persona sino cuando es un peligro para la sociedad. El que está involucrado en un delito de secuestro, en un delito de violencia contra niños o contra mujeres, el que está comprometido en un hecho atroz como poner una bomba que ha herido a muchas personas y que le ha dado muerte a otras, salvo en casos excepcionales, la regla general es que a las personas en Colombia solamente se las castiga cuando hay una sentencia judicial que determina ese castigo. Las detenciones precautelativas solamente se edifican sobre la base de la peligrosidad, que es una noción que viene especialmente del positivismo jurídico que defendió con tan sobradas razones en el campo del derecho penal Eugenio Florián, y que venía de las tesis positivistas de Enrico Ferri, de Lombroso y de Garófalo. Esa noción de la peligrosidad tiene que ver con la estructura psicológica del individuo, con sus antecedentes y con el riesgo que él represente para la comunidad. El Tribunal Superior de Bogotá está diciendo que Andrés Felipe Arias es un peligro para la sociedad si estuviera en libertad. Y eso lo tiene que examinar el país. A los colombianos no se nos puede pasar por alto a quién se está juzgando y qué alcance es el que tiene esta providencia de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Andrés Felipe Arias es un joven de las más altas calificaciones académicas que hay en Colombia. Es doctor en economía, en el sentido que ese doctorado tiene en una de las universidades americanas más importantes. Andrés Felipe Arias prestó servicio militar, y vaya que hay que destacar eso porque es tan extraño que una persona de buena cuna y de posibilidades académicas preste su servicio militar. Él lo prestó como un soldado. Adelantó su carrera. Con los más altos honores fue premiado en universidades del país y en universidades americanas. Y cuando empezó el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, se alistó bajo banderas. Tomó en sus manos con Roberto Junguito y con Alberto Carrasquilla un país quebrado, literalmente quebrado, vuelto pedazos. No había un peso con que atender obligaciones. No había manera, por ejemplo, para que los camiones del ejército tuvieran combustible, que los helicópteros volaran y que los soldados pudieran tener un par de botas que no estuvieran rotas por todas partes. El país estaba literalmente quebrado y en manos del Fondo Monetario Internacional, que desarrollaba una tarea ingente en Colombia para que Colombia cumpliera sus compromisos internacionales. Esa tarea que dirigió el presidente Álvaro Uribe Vélez tuvo resultados. Y resultados que no fueron obra del acaso, ni obra de una bonanza internacional y de un cambio en las relaciones internacionales, en las relaciones de comercio exterior, como es el caso presente, por ejemplo. No, eran momentos internacionales muy difíciles y una situación interna prácticamente insostenible. Al país lo salvó el gobierno del presidente Uribe Vélez en materia económica. Nunca se le agradecerá lo suficiente a Roberto Junguito,
Alberto Carrasquilla y Andrés Felipe Arias, que fueron los que dirigieron un equipo humano extraordinario que ellos lograron conformar para salvar la República en esas horas amargas. Eso se dice muy fácilmente en momentos en que el país nada en la abundancia, por circunstancias internacionales que no hay para qué destacar ahora, pero que son evidentes para todos. En aquellos días amargos, estos hombres se batieron contra todas las circunstancias y triunfaron. El país tiene una deuda de gratitud con esos personajes. Andrés Felipe Arias pasó de ser un elemento fundamental en ese equipo al Ministerio de Agricultura. Carlos Gustavo Cano, un extraordinario ministro, necesitaba el mejor de sus colaboradores, el más eficaz, el más eficiente, el más resuelto para trabajar en una tarea que era nada menos que la recuperación del campo colombiano. Un campo que estaba destrozado. Habíamos perdido casi un 25% de frontera agrícola. La gente no quería ir al campo. El país no estaba produciendo lo necesario para sobrevivir. Y a esa tarea de rescate se sumó Andrés Felipe Arias, como viceministro de Carlos Gustavo Cano. Cuando Carlos Gustavo Cano salió para ejercer, que lo ha hecho además con lujo de competencia, un cargo en la Junta Directiva del Banco de la República, como director de esa institución autónoma, el presidente de la República no vaciló en darle a Andrés Felipe Arias semejante responsabilidad. Y desde el Ministerio de Agricultura ejecutó una tarea que el país reconoce y que el país agradece. De 4 millones de hectáreas sembradas pasamos a 5 millones de hectáreas sembradas. La diferencia es el paso de la penuria a la abundancia, de los altísimos precios de los alimentos a alimentos accesibles para la gente que gana los escasos salarios mínimos con que se remunera el trabajo en Colombia para la inmensa mayoría de los habitantes de este país. Esa es la diferencia. Eso es lo que el país le debe a Andrés Felipe Arias en una obra magnífica que hizo como ministro de Agricultura. Entre todos esos programas se ejecutó uno, el de Agro Ingreso Seguro, que ha sido modelo para muchas otras naciones y que produjo ese verdadero milagro. Está por discutirse cuál fue el alcance jurídico que tuvo el aparente abuso que unas personas destinatarias de beneficios para sembrar agua en este país que lo necesita. Estamos en una agricultura de secano que ha demostrado todas sus limitaciones y todos los peligros que representa para la estabilidad productiva del campo colombiano. Y por eso había que estimular los distritos de riego. Lo que se hizo con maestría y con la atención de la OEA, que prestó esta colaboración a través del IICA, con resultados que el país reconoce y que el país aplaude. Departamentos como Norte de Santander, como Nariño, gobernado por un personaje de la extrema izquierda que, a pesar de serlo, ha reconocido los efectos positivos que tuvo Agro Ingreso Seguro en esa particular actividad, la de los distritos de riego o la de los programas para regar tierras que en todo momento fueran productivas para la nación. Después de su paso por el ministerio, Andrés Felipe Arias fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador y, sin lugar a ninguna duda, hubiera sido el candidato del Partido Conservador si no hubieran intervenido en la consulta muchos liberales que querían cobrarle un precio al presidente Álvaro Uribe Vélez. Circunstancias de la política nacional y de las reglas de juego que hay que aceptar, por amargas que sean y por contradictorias que parezcan. Andrés Felipe Arias, de todas maneras, quedó como la gran reserva política para este país, por su juventud, por sus conocimientos, por su preparación, por sus antecedentes. Acusado ante los jueces por este proyecto de Agro Ingreso Seguro, fue detenido precautelativamente. Ante los ojos estupefactos de una nación que no comprende cómo un hombre de esas características esté preso porque represente un peligro para la sociedad colombiana. Eso ni se ha entendido ni se entenderá. Y ayer, por tercera vez, el tribunal se confirmó
en esa posición. Porque dijo, Andrés Felipe Arias, libre, podría influir en los propios testigos, en los que él ha pedido como testigos en el proceso. ¿Y no podría influir desde la cárcel, invitándolos a la cárcel? ¿Es que está incomunicado Andrés Felipe Arias? Por supuesto que no, no está incomunicado y ha podido hablar 1000 veces con esos testigos. Pero la coherencia de ellos, lo que digan, el respaldo que tengan de sus dichos, para eso hay un juez que aplique la crítica del testimonio y ese juez es nada menos que la Corte Suprema de Justicia. Pero el Tribunal Superior tampoco cree en la Corte Suprema de Justicia, tampoco cree en sus superiores y creen que ellos son unos ingenuos o unos ignorantes que se dejarán tramar por unos testigos preparados por Andrés Felipe Arias. Eso es sencillamente ridículo, eso es sencillamente grotesco. ¿Qué hay entonces? Una decisión judicial de naturaleza política para perseguir políticamente a Álvaro Uribe Vélez y a las personas que alrededor suyo pudieran conformar una alternativa de poder. Es el disfraz de la toga utilizado por razones políticas. Aquí los primeros perjudicados con esta decisión son los jueces, son los magistrados y los magistrados de las altas cortes que debieran estar reclamándole a este magistrado por una decisión evidentemente política que pone en evidencia que el Poder Judicial colombiano está permeado hasta los tuétanos por intencionalidades políticas, por espíritus de vindicta y de venganza y de odio contra alguien que no comparte sus puntos de vista políticos. Qué pobre justicia la que así se administra. Qué mal le ha hecho ese magistrado al Poder Judicial en Colombia, que no en vano tiene ahora un 71% de desfavorabilidad en la última encuesta que se hace. Y eso no es posible. Hay que recuperar el prestigio del Poder Judicial colombiano. Hay que restituirlo. Un país sin jueces es una democracia estéril, es un desierto para los valores del espíritu. Hay que recuperar a los jueces en Colombia. Y eso no puede hacerse mientras haya jueces como el magistrado de ayer que dicten las providencias que ayer se dictaron. Es una vergüenza para la nación y no solamente un atropello para una persona. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad en Radio Reta a las 7 de la mañana, 27 minutos.